Soy Marco Paz y el día de hoy queremos hablar sobre el tema de la corrupción. La corrupción es el abuso del poder, de las funciones, de las condiciones que se otorgan para obtener una ventaja ilegal e inmoral. De acuerdo a diferentes encuestas, pareciera ser que los mexicanos somos bastante permisibles en el tema de la corrupción. Estas encuestas dicen que el 71% considera que la corrupción ha avanzado más en los últimos 2 años. Estamos por debajo de Argentina cuando nos comparamos con otros países, pero tenemos mayor percepción de corrupción que Venezuela, que todos estaremos de acuerdo que es uno de los países donde se han roto todos los equilibrios y contrapesos democráticos. El 73% de la gente opina que los funcionarios públicos son extremadamente corruptos. El 44% considera que un funcionario puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga bien las cosas. Y finalmente el 70% opina que somos nosotros quienes permitimos la corrupción. Este mal de la corrupción provoca problemas muy graves, crea grandes injusticias y erosiona toda nuestra vida democrática. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre la corrupción. Soy Marco Paz. Como hemos anunciado, el día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción y para ello hemos invitado 2 especialistas en temas públicos con amplia trayectoria en el análisis de estos temas. Tenemos con nosotros a Guillermo Noriega, director general de Sonora Ciudadana. Guillermo, gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Gracias a ustedes por la invitación. También invitamos a Juan Pun, catedrático e investigador del Colegio de Sonora. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Al contrario, Marco. Pues vamos a entrar de lleno al tema. Guillermo, ¿cómo podríamos definir la corrupción? Pues ahorita planteabas un concepto que es bastante genérico, bastante positivo, que es el abuso del poder para beneficio personal. Es la manera más genérica de la cual lo podemos decir. De ahí se pueden derivar distintos conceptos, corrupción política, corrupción privada, en este caso, por ejemplo, la corrupción en manos de los servidores públicos sería el abuso del poder público. Del puesto, abusar del puesto para obtener un beneficio, ya sea económico, político o de distinta índole a él en lo personal o a su familia. Es curioso, generalmente nomás hacemos énfasis en la corrupción pública, pero como bien tú lo dices, la corrupción tiene diferentes acepciones y grupos que la practican. Hay límites y son muy, digamos, borrosos. Es decir, yo voy a decidir para mi empresa a qué proveedor voy a contratar para la instalación del aire acondicionado y pues regularmente los empleados, quienes tendrían esa decisión en sus manos, buscan quien les den una comisión, por ejemplo. Exacto. Y a ver quién me va a dar, en Estados Unidos le llaman finder's fee, ¿no? Entonces, a ver quién me va a dar esa comisión de búsqueda por elegir a uno a otro. Al dueño de la empresa, obviamente, le implica un costo adicional, por lo menos del 10%, y eso termina sucediendo mucho. Hay lugares donde dicen, cuando ponen en países, no me des comisión, dame un descuento, bajo la lógica de prefiero que no me des una comisión y que me salga más barato, pues cuidando las finanzas de mi empresa. A nivel privado, creo que la corrupción es el pan de cada día, igual que en lo público, sí, pues, pero a nivel privado es todavía más cruel y más ruda la corrupción porque ahí es donde está el factor de competencia, ¿no? Y además, Guillermo, como que no es muy visible ese tema, ¿no? Es muy visto, en muchas ocasiones hasta es bien visto, ¿no? Exacto. O sea, en muchas ocasiones es muy una natural, comisión, ¿no? Me invitaron a un viaje a Las Vegas, es Exacto. normal, tengo que ir a conocer la última tecnología, me pagan todo, a mí, a mi esposa, y a quien quiera invitar. Es muy pasa sencillo, nada. los médicos, los laboratorios médicos hacen charters completos a Cancún muchas veces al año, llevando médicos para que mostrarles los beneficios de las nuevas pastillas, de los nuevos medicamentos, para que se los receten. Es decir, hay incentivos y por eso decía que la línea es muy borrosa, pues, hasta dónde llega a ser corrupción y hasta dónde no. Esas son cosas que hay Ahora, que Juan, debatir. para que haya corrupción tiene que haber, como decíamos, el abuso de una condición que se tiene, una responsabilidad, una confianza. Tiene que haber un acto que, digamos, no es correcto, que es ilegítimo, que es inmoral, y tiene que haber un impacto negativo a alguien. Son 3 elementos que aparecen, pues, dentro de todos esos elementos de corrupción. Sí, por supuesto. Además, cuando hablamos de impacto, estamos refiriéndonos en tratar de entender cómo la corrupción se distribuye en una sociedad. Por lo regular, los agentes que participan tienen varias posiciones.
una de las posiciones es, como suele decirse en la teoría de la elección racional, hacen cálculos. Yo pienso y creo que la corrupción se da por un juego de cálculo, un juego que tiene que ver, sí, con la obtención de beneficios, pero también es un cálculo que tiene que ver con aprovecharse de la situación, de las circunstancias, porque si bien es cierto, todo camino conduce a tener beneficio económico, también sabemos que hay corrupción para otro tipo de beneficios, en el que incluso tiene que ver con aspectos de salud, pero de salud, por ejemplo, ese juego oscuro que tiene que ver con el mercado negro de donación, de órganos, ¿no? Del tráfico de órganos, cooptación de grupos para tener ciertos beneficios. Es decir, hay una serie, como bien decía Guillermo, una serie yo diría, de indicadores, ¿no? De indicadores, de elementos que uno puede visualizar, pero que a la vez tienen una característica que son poco, o sea, todo el mundo hablamos de corrupción y hay referencias, ¿no? que puntualizan, que pueden calificar, pero eso es en la teoría. En los hechos sabemos que se da, pero es muy difícil tratar de encontrar la evidencia. Por ejemplo, cuando hablamos en los gobiernos de las famosas licitaciones, todo el mundo dice, bueno, haremos un estudio de cómo se dan las licitaciones, pero es muy difícil encontrar la información. Exacto. Sobre todo porque los informantes se tienen que quedar callados, porque los informantes, los que hacen esas negociaciones, finalmente los informantes, pienso, son los que realizan el acto de corrupción, pero no lo quieren decir, no se atreven a decirlo, claro, por todo lo que implica en términos incluso de que está en juego su puesto. Inclusive muchas veces la normatividad que existe alrededor se convierte en un manual para corromper sin ningún problema, sin ningún riesgo, ¿no? Pues tengo que cumplir con A, B, C y D, y estoy dentro de la ley y por lo tanto no se me puede reclamar nada, aunque el acto de corrupción sí existe, ¿no? Por supuesto. Y el problema mayúsculo es que regularmente, pues por su propia naturaleza, la corrupción se da en la opacidad. Es decir, no se da no queda documentada, pues difícilmente sí. No hay queda evidencia en algún pública. documento. Ayer justamente me comentaba un empresario, bueno, pues es que ya los criterios para obtener ciertos beneficios, por ejemplo, como los agricultores y demás, pues dice, ya son muy controlados, están muy públicos, pero pues si 100 cumplimos con los requisitos y dicen nada más, como dicen los gringos, first come, first serve, ¿no? El primero en llegar es el que se queda con el recurso porque es limitado. A fin de cuentas, si 100 cumplimos con los requisitos, ¿quién es el que termina diciendo quiénes realmente fueron los primeros? Pues, ¿no? Exacto. O sea, hay un espacio de opacidad. Y en ese espacio de discrecionalidad es donde se puede generar. Y es increíble la creatividad que hay, ¿no? No, pero es que la normatividad está como 7 pasos atrás del ingenio del mexicano y del humano en general. Exacto. Entonces, regularmente estamos reformando la ley para tratar de alcanzar al ingenio. Más tardamos en diseñar una ley para regular y controlar la corrupción en un espacio, el que quiera. A ver, ¿y más nos tardamos en eso que en inventar un nuevo mecanismo para luego, ¿no? Inmediatamente sí. Le vemos cómo le brincamos. ¿Los seres humanos somos corruptos por naturaleza? Yo creo que tiene que ver, sí, con una parte contextual, pero tiene que ver más que nada, en mi lectura, con la debilidad de los diseños institucionales. Tiene que ver con una parte jurídica, con un Estado de Derecho que realmente no tiene fuerza. Por lo regular, se dice que los países latinoamericanos, y seguramente vamos a ir caminando hacia allá, ¿no? Para caer en México y Sonora, pero se dice que los países latinoamericanos tienen altos índices de corrupción. Y esto tiene que ver también con la forma en que nuestras constituciones políticas, la manera, lo que la historia nos ha dicho de cómo se construyeron, de cómo se constituyeron, valga la redundancia, esas constituciones nos dice mucho de lo que son las reglas secundarias, porque muchas leyes secundarias tienen que ver con este tipo, con la idea de atajar aspectos como el caso de la corrupción. Por eso tenemos una condición humana así, egoísta. Tenemos una condición humana en la cual vamos caminando
tratando de tener las mejores ganancias. Exacto. Y eso es muy legítimo. Al menor esfuerzo posible. Exacto, ¿no? con un menor esfuerzo. Por eso, cuando Adam Smith decía, voy a decir algo muy técnico, ¿no? Cuando Adam Smith decía que el grupo se beneficia solamente cuando el individuo es ambicioso. Es decir, si un individuo es ambicioso para sí mismo, el ser ambicioso, ya con eso beneficias también al grupo. Claro. Pero realmente eso es, por eso decía él, por eso los mercados tienen ese tipo, esa mano invisible, que en cuanto cada quien va actuando con esa racionalidad, y eso va beneficiando al grupo. Pero después nos damos cuenta de que un individuo, si no le das incentivos para que detenga ese camino libre, ¿no? Por eso se llama liberalismo, como sabemos, ¿no? Ese camino libre que tiene de ir por la vida, allegándose, sea como sea, ¿no? Todos los bienes o todo. Tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas. Y es ahí donde caemos en el terreno de los diseños institucionales, del tipo de reglas que tenemos, de la manera en que incluso nos colocamos frente a un tipo de rendición de cuentas, sí, vertical, pero también frente a ver quién, horizontal, de quién vigila al que vigila, claro, por ejemplo, y eso es la agenda, ¿no? En el contexto hay dos cosas: uno, las reglas, pero también la cultura, la ética, el aprecio por la moral, que también en nuestros países como que no se da en forma muy natural, ¿no? Hay una tolerancia bastante grande, pues, en nuestras sociedades a la corrupción, porque pues, hay una metástasis social como de la corrupción, como el cáncer principal, está en todos los ámbitos y niveles de la vida. Es humano ser corrupto, sí es humano. O sea, el humano sí es corrupto por naturaleza. Pues si lo quieres ver desde la perspectiva de que el ser humano siempre va a buscar por naturaleza el beneficio de los suyos primero que el de los demás, es decir, ese es el fondo del por qué el humano puede ser corrupto por naturaleza. Siempre vas a buscar el beneficio de lo personal y familiar primero que por el colectivo. Y ahí es donde entra, como dice Juan, el marco institucional, que lo que hace es evitar que tú, proteger, viendo, considerando esa naturaleza humana, pues a la hora de que llegues tú a tomar decisiones en favor del colectivo, no veas primero por ti y por tu familia. Desafortunadamente, pues esos marcos normativos e institucionales están resquebrajados y no pueden hacer eso, no llegan a cumplir con ese objetivo. Hay un profesor estadounidense, Klitgard, que generó una fórmula muy famosa para poder definir qué es la corrupción, y se le conoce como la fórmula Klitgard, que es corrupción es igual a el monopolio de una decisión más la discrecionalidad en la toma de esa decisión menos transparencia, ¿no? Y eso es lo que te da igual a corrupción. Y en pocas palabras es como decir: la oportunidad hace al ladrón. Exacto. Si tú puedes, lo vas a hacer, y es más probable que lo hagas a pesar de valores morales y éticos y familiares. Es decir, no podemos pender de que un tomador de decisión sea muy moral para decir, bueno, al cabo él no va a robar, ¿no? Tenemos que crear esos marcos contra santos o contra demonios. Exacto, muy bien, estamos hablando sobre el tema de la corrupción. Regresamos en un momento más con ustedes.